Juan Carlos Nespría, bienvenido al Centro Cultural Volveré. Gracias por estar acá. Estamos en un ciclo de conversaciones, de historias de vida y de esa manera de la historia de Cañuelas, ¿no? Bueno, tenés un récord. Yo, ante todo, un saludo a toda la audiencia y agradecer yo de que todavía, habiendo dejado ya hace tiempo el deporte, de alguna manera junto con lo que es la vida y todo, cuando no es un programa a lo mejor como el de ustedes, que es lo que uno va a contar la historia de vida, también de deporte, me siguen llamando. Entonces, agradecido por todo. ¿Cómo llegaste a los autos? ¿Cómo llegué a los autos? Bueno, mi familia, los hermanos de mi mamá eran fierreros, no de andar, de reparar autos, pero eran de andar en camión y si les pasaba algo arreglarlo y tenían su cajón de herramientas, como tenía mi papá, lo mismo, así que las cosas mínimas, indispensables, se las hacían ellos, porque antes era así. El que andaba en auto entendía de auto y el que andaba a caballo entendía de caballo. Hoy la gente anda en auto sin entender nada. Uh-huh. Así empieza un poco la cosa. Entonces todos mis tíos, todos les gustaba ir a ver las carreras. Y acá, en el año 58, yo tenía 8 años y la primera carrera que recuerdo es haberla visto donde está la planta de gas. No sé si puedo decir la marca o no, pero todos sabemos cuál es, ¿no es cierto? Bueno, y ahí era el circuito, en el año 58, que yo me acuerdo, y acá había corredores de Cañuela también, entre esos Mario Castelló, que había traído un auto muy lindo, que había sido de Froilán González. Y Mario corría, andaba bien, y un día vino Rubén Rub, y lo miró y se lo compró, y salió 5 años campeón. Y yo recuerdo, tenía una revista Rugir de Motores, donde figuraba que Rubén Rug había ganado en el año 58 2 carreras en Cañuelas y había sido ahí, porque a mí me sentaban arriba del camión Chevrolet 46 de mi tío, en el portaequipaje al lado de la lona, y de ahí no me podía bajar. Y yo me acuerdo de las carreras, porque tengo memoria de los 3 años. Mamá es igual, con 94. Y eso me quedó en la memoria y hoy estoy haciendo una réplica de ese auto que va a funcionar y todo. Ya tengo el chasis hecho, motor, me faltaría, digamos, la emprolijada y enchaparlo después, pero ya está bastante avanzado y quiero hacer eso, que fue el primer auto que me impactó. Me impactó como que era la negrita. Acá en Cañuela hay mucha gente que hoy todavía vive y lo recuerda, y algunos datos recabado de ellos y otros de fotos, y lo estoy haciendo. Y después de ahí con mi tío, la hermana de mi mamá, que es el que me enseñó a manejar, que es el que me prestó el galpón para poner el taller. Yo con 17 años hacía trabajo fuera de hora, porque yo fui a la primaria, la secundaria hice muy poco, en la industrial, porque me sobrepasaba lo que a mí me gustaba, y la verdad, biología, educación democrática no me llamaba mucho la atención. Después uno de grande va agarrando muy historia y todas esas cosas, le va gustando y quiere saber y todo, pero en ese momento era prioridad todo lo que me gustaba de los fierros. Yo tenía bicicleta con intermitente, bicicleta con suspensión, todo hecho por mí, los camiones con acoplado, que eran un tamaño así, con la excusa de la forestación, hacíamos trabajo en equipo en la primaria, y yo llevaba el camión con todos tronquitos cortados, con el cuento de que llevaban los troncos, y terminó el camión arriba del piano de la escuela, porque le gustaba a la maestra, a los chicos, a todos. Lo empujaba a vuelta de hélice, tenía suspensión con balancina atrás, como tienen los acoplados, y los elásticos se hacían con cuerda reloj despertador cortado. Y así arranca un poco la cosa de chico, y siempre me hice los juguetes, y me entretuve siempre, y nunca me aburrí. Y y a los 14 años los primeros trabajos que hice fue en Casa Roma, que era considerada John Deere, pintaba tractores. Cuando ellos dejaban de trabajar el sábado, yo dejaba de ir a la escuela, y entonces arrancaba el sábado a las 2 de la tarde, dejaba a las 12 de la noche y empezaba el domingo a las 8 de la mañana, y a las 5 de la tarde un John Deere 730 con pintura original color verde, llanta amarilla, quedaba terminado. Mirá. Y hoy no sé qué plata sería, 3, 4 mil, ¿viste? Y era mucha plata para un chico. Me compré una moto. Claro. Enseguida una DKW 125 y así fui evolucionando hasta que en un momento dejo la escuela, mi mamá no quería, dejo la escuela industrial y voy a un taller donde me reclamaban mucho, porque le decía mamá, mándemelo, y porque veía los carritos que yo hacía y todo el barrio jugaba conmigo. Claro. Tal uno de los que jugaba conmigo era Daniel Cuchetti, con los carritos y todo, y después fue mi acompañante en el autocarrera. Así que arrancaron de... Sí, todo fue un poco así. Y a los 17 años
hice una carrocería de un auto limitado al 27, como ese que yo había visto correr, que todavía se corría en La Pampa, en Macachín, Teodolina, todo por ahí. Y tengo la foto y hoy tengo un mural muy grande que arriba del auto está Pucho García porque lo hice para él. Y él fue, si no hubiese sido por ellos, no hubiese corrido, más allá que me ayudó todo el pueblo y todo. Así que, bueno, ese auto hice la carrocería todo para él, de noche, trabajando de noche, fuera de hora, donde trabajaba en el taller, en un lugar aparte. Y bueno, ¿Y la primera carrera? y la primer carrera que corre ese auto, bueno, tuvo un accidente, Pucho, entonces lo terminaron corriendo otras personas y de último lo corrí yo 9 carreras. 9 carreras lo corro, en limitar el 27 y la que mejor salí sexto. Y bueno, después de ahí hubo un impas, porque él tiene un problema que fallece la primera mujer y bueno, de ahí hubo un impas. Y en el año 78 fuimos a Roque Pérez, miramos la carrera de tercer Roque Pérez y se nos ocurrió que teníamos que correr. Y bueno, corrí 5 carreras menos el primer campeonato y salí tercero. Y el segundo campeonato iba por la mitad y ya le iba ganando por mucha ventaja, entonces en vez de hacerlo a 14 carreras lo hicieron a 20 y gané 10 yo. Mira. Y bueno, tal es así que la última coronación para hacer el cierre, me chocan y quedo anteúltimo. Y pasé un solo auto en la recta, todos los demás los pasé frenando y doblando y gané la carrera. Mirá. Faltando una vuelta pasó el primero. Un poco la historia es así y me voy a olvidar algunas otras cosas. Y de mi vida... Pero contame una cosa más. ¿Tenés un récord todavía vigente, me dijeron? Claro, lo que pasa es que eso es más adelante. Más adelante. Si vos querés yo te cuento. ¿Cómo llegas a eso? Si vos, y a eso en el TC, y bueno, yo hice la tapa de cilindro, pero me gustaría ir más, que no dejar ningún bache, si Dale, vos querés. dale, si vos dale. querés cuento cómo voy. No tengo problema. Como te salga. Bueno, y también en la vida mía, a los 20 años habilito el taller de chapa y pintura, 20 años recién cumplido, 8 de septiembre del 70, y en el 72 compro un lote y un tinglado y me lo tiró el viento. Era bombero, fui bombero 5 años, y bueno, lo junté todo, lo llevé al Ponchito, que era un lugar donde los hacían, y me lo repararon todo y lo guardé. Y como con mi papá falleció cuando yo tenía 19 y nosotros no teníamos propiedad, no teníamos casa, con mamá a los 24 años tuvimos la casa y yo ahí al lado cambié el lote que yo se me había volado el viento, que era Rivadavia y la ruta, a salir por el lote al lado de la casa de mi mamá y lo dejé ahí. Después, como digo, no, acá va a venir mucha gente, no me voy a poder ir, lo dejé así. Y seguí más adelante y bueno, hasta que fui haciendo las demás cosas que tengo, ya de la parte particular, digamos, lo bravo ya lo pasé, lo conté muy rápido. Y después del Pero tercer para vos el deporte y el trabajo son lo mismo. Y no sé si son lo mismo, pero tengo necesidad de trabajar porque arranqué muy abajo. Pero también para hacer deporte le sí, pusiste pero empeño, no, pero ni hablar y nada me hace mal y ni contar de pronto que en casa lo que estaba en el plato te lo comes todo y no había para elegir, ¿viste? Pero siempre había, así que ningún problema. Y así aprendés, ¿viste? Aprendí a valorar las cosas. Y los autos me gustaron siempre y yo compraba autos, lo arreglaba, lo que sea, lo vendía para comprar una propiedad. O sea, siempre fue así. Claro. Para comprar el primer galpón vendía una camioneta que tenía con unas gomas anchas de Fórmula 1 Nacional, más de las que uno se puede imaginar. Hoy no las veo en la calle. Y después, para comprar donde tengo el taller, también vendí un auto y una camioneta. Y me quedé a pie, y me gustaban los autos. Claro. Y para comprar mi casa valía una Copeta unos 86 millones nuevos. Y la casa que compré valía 75. Y yo tenía una Coupé usada, puse un poco más y compré la casa. Entonces son momentos, ¿entendés? Y los tenés que aprovechar. Y bueno, entonces va todo. Y entre medio de todo eso, correr. Pero para eso yo tengo pocas horas dormidas. Claro. ¿Entendés? Porque había que sacrificar mucho. Con el auto de carrera, yo trabajaba, para hacer una tapa de cilindro, que fue la que hice el récord, 36 horas sin parar. Yo no fui a dormir, nada, seguí ¿Cuánto de la carrera es antes de la carrera? 15 días antes. Porque Pero, ¿qué es más importante? ¿El desempeño en el momento de la carrera o cómo preparas el auto? Bueno, hoy o antes. En tu Antes había muchas cosas para descubrir. Claro. Mucho para descubrir sobre un auto. Y todos íbamos con un descubrimiento nuevo. Yo cuando hago la tapa de cilindro, yo la copio de la mejor de Dodge. Y el señor que me la muestra cree que yo no la voy a copiar. Y después cuando la hice, de mirarla nomás, y eso te va con un flujómetro,
cuando le dice, vos tenés buena mano, ¿lo hiciste vos solo? Sí, lo hice yo solo. Bueno, bájala, porque yo vi en mi auto y no se puedo bajar con la mano sin pedir permiso. Entonces la miró todo, me invitó a trabajar con él en el taller, le tuve que decir que en aquel momento tenía 3 empleados, que realmente no podía, bueno. Y con esa misma etapa que hice, entonces me dijo, mira, si el auto no te anda, buscale por algún otro lado, porque por esto no va a ser, esto está bien, me dice. Claro. Entonces, bueno, carburación, leva, todo, teníamos todo bien, todo bueno, carburadorista era Verdejo, que era el número 1, casualmente anteayer me llamó, porque es así, quedó la amistad. El equipo. Y Verdejo era un carburista de muchos, de casi de la mayoría, de Moura, de Castellano no, pero de Moura, de todos los, digamos, de Johnny, había un montón, él le hacía, bueno, pero a mí me lo hacía. Y después de ahí, la leva me la hacías otro, que también me la hacía a mí solo, ese sí me lo hacía a mí solo, pues los otros no, y yo lo nombraba siempre, porque para mí era así, el agradecimiento. Y el auto, la segunda etapa fue récord, porque la primera etapa la gana Johnny de Benedetti con tapa y cilindro que yo había mirado, porque yo tuve que parar, porque se me gasta la fibra de los platinos y se cierra un platino y tuve que parar 2 veces. Así todo llegué a 14, eran 80 y pico de autos. Parando 2 veces llegué a 14. Y en la segunda, a 2.51 de promedio, casi 500 Claro. kilómetros a 2.50. Y la segunda etapa la gano yo a 2.57 de promedio, 442 kilómetros, 1 hora 43. Y a él le venía ganando de Santa Rosa a San Martín, hay 175 kilómetros, y le venía ganando por 15 segundos. Y ahí me esperaban en 42 minutos, tardé 36. O sea, porque sacaron las cuentas como que los autos andaban menos, pero todos andaban rápido. Y gano la segunda etapa, Johnny se le corta el cigüeñal, gano la segunda etapa al Pato Morresi, Osvaldo Morresi, con 36 segundos de ventaja. Y eso quedó como récord, porque la tercera etapa la gana Tito Reta Vizcaya, yo pincho una goma, por eso no gané el Gran Premio, por las dos inconvenientes que tuve, y la gana 2.49. Así que la más rápida fue la mía y quedó como récord porque el Gran Premio en ruta no se corrió más. Claro. Y el último fue el 86, me tocó ganar la segunda etapa, la más rápida. Entonces, diría que está récord y yo creo que debe ser del mundo, porque tanta distancia, 442 kilómetros, a 2.57 de promedio, no hay ninguna carrera en el mundo que se haya hecho, porque vos haces rally, todo, el Dakar, todo, pero eso es combinado con terrenos, viste, áridos, así que están todos, digamos... Contame cómo se toma decisiones a 250 kilómetros por hora. No, yo diría que después de los 200, cualquiera que maneje, tenga oficio, después de los 200 otra historia. Vos tenés cálculo de frenado, hay muchas cosas, y se maneja a mucha distancia, como yo manejo hoy, yo manejo a mucha distancia. Vos tenés que mirar lejos y manejar lejos, y calcular que si el auto de adelante va a 40, vos no lo podés pasar a 140, porque si dobla lo agarrás. En cambio, si el auto va a 100 y vos lo pasas a 140, no pasa nada. O sea, no, eso es lo que hay que mirar cuando uno maneja, y siempre calcular hacia adelante, siempre mirando hacia adelante. Y la verdad, después de 200 kilómetros tenés que tener una gimnasia, no es para cualquiera. Tampoco es para cualquiera 130, yo estoy en desacuerdo hasta acomodar los registros, porque yo estoy totalmente convencido que hay gente que va a 130 y no va cómoda. Claro. Y va con todo el mundo, porque si va más despacio estorba, y vos si van a 130 y va mucho tráfico también vas a 130. Pero no todo el mundo, y hay gente que maneja muy amontonada, frena uno, frena el otro no puede frenar y chocó. Claro. Y se hace una pila de autos chocados uno atrás de otro. Yo le digo a eso acompañamiento fúnebre. Claro. Porque va uno atrás del otro. Yo en ese montón no quiero estar, porque te la comés sin vos tener nada que ver. Y hoy es muy difícil, porque hoy se usa el auto como una herramienta de trabajo, un montón de cosas, pero y se lo pone a esa velocidad porque todos andan a esa velocidad. Pero no está todo el mundo, no hay gente que no está cómoda, o sea, no se siente cómoda. Entonces es bravo el tema. Y yo digo, vuelta de nuevo a lo mismo. Antes, cuando yo era chico, los que del campo o los que les gustaban los caballos andaban a caballo y entendían de caballo de todo. Y los que andaban en auto tenían al mínimo, entendían de auto. Sea un médico, sea lo que sea, entendía de auto. Contame qué se siente subirse un podio. Mira, eso es lindo, pero lo que a mí más me gustó siempre
es llegar primero. O sea, no me ha tocado muchas Claro. veces porque había muchos corriendo. Pero es muy importante. Yo cuando debuto en la de no ganador y debutante. O sea, no podía correr un corredor ganador en turismo carretera. El 10 de febrero de 1985. 86, 85. Y cuando debuto, hago la prueba de insuficiencia, que tenemos que ir a dar la prueba si podemos correr o no. Bueno, sacó el mejor tiempo. Y cuando vamos a correr la carrera, corría con el número 14 al ranking, que hoy, fíjate, en TC, 14 no le ganás, sino más porque está para ganar la carrera. Y otros autos más, y el candidato era Dummy, que era el 14. Para la CTC, para todo, porque sabía, era casi número puesto con el auto que tenía. Y yo hicimos la prueba en el 12, en el que siempre se corre, en Buenos Aires. Y la carrera después se hizo en el 5, que es uno chiquito. Y yo no había andado nunca en el 5. Salimos y hice en clasificación el 1. Y el motor mío tenía un problemita, una falla en un cilindro. Y estaba soldada la tapa, porque era la primera carrera que corríamos. Y bueno, cuando vamos a largar, al equipo mío, García y todo, dice, cambiamos por una rueda más chica. Me pusieron una rueda más chica atrás, pero era más angosta y nunca había estado puesta ahí. Las gomas, nosotros corrimos en aquel tiempo con las gomas que usábamos en ruta gastadas. Se tenía que asentar, y una vuelta que la sentaba iba rápido. Igual la goma era de 9 milímetros, la Michelin XWX, y se traía al torno y se torneaba. Se le sacaba 4 milímetros y medio. Quedaban 4 milímetros y medio. Si vos con 4, porque si no deriva la goma, se corre. Te gana uno con una goma gastada. Por eso las de Fórmula 1 y todas son lisas. No tienen dibujo. Y entonces se torneaba, pero vos con 4 milímetros y medio no la podías poner para una final en ruta, porque era lenta la goma. La goma patinaba, tenía deriva, todo. Entonces, eso se usaba en la serie. En la serie de pronto era clasificatoria, pero como después vos podías largar en tercera fila y era a reloj cero, o sea que el de primera fila al de tercera fila le tenía que ganar por tiempo, no le tenía que ganar por posición. En la ruta era así. Por eso era tan interesante y a la gente se comía el asado y le escuchaba escuchar la carrera y escuchaba la radio y era todo un acontecimiento. Sí, claro. Y era un folclore nuestro, porque eso únicamente acá pasaba, en otro lado no. Y se divide el país en Ford y Chevrolet, ¿no? Claro, sí, eso sí. Aunque Dodge era muy bueno, porque era muy buen auto. Y me perdí un poquito. No, me estabas contando qué se siente llegar al podio. Pero bueno. También me gustaría preguntarte, claro, porque muchas veces estabas para podio y bueno, te voy a contar. Entonces, cuando en la primera carrera, largamos y quedé segundo, patinó el auto porque tenía menos apoyo, y entramos al curbón y el curbón no lo hacía como hacía en clasificación, el auto se corría a la cola, entonces hay que levantarle, porque si vos querés porfiarle a la velocidad, hace trompo solo, se corre solo de atrás y ahí te pasan todo. Levanté y en 3 vueltas quedé quinto. Mi equipo, por supuesto, habrá empezado a decir, sé que lo dijeron porque me cuentan, ¿qué le pasa? Que no va. Bueno. Sí, y hasta que se asentó la goma. Cuando se asentó la goma, de a uno los empecé a pasar a todos. Pero vos tenés el cerebro para pensar, porque otro, por el impulso, no se quiere dejar pasar, entra en roce, hace trompo y queda atrás. Entonces, claro. Y el auto hoy está para quinto, hoy está para tercero, está para primero. Hay que saber ponerlo ahí. Cuando vos sumás al final, sabés dónde está en el campeonato. Claro. Entonces, empecé a pasar. Y el primero me llevaba a distancia. Y en todo lo trabado, todas las curvas, lo venía alcanzando. Y llegaba a la horquilla, a la cola de él. Cuando agarraba la recta, aceleraba, me mataba. Y le di, hasta que en la anteúltima vuelta, vengo la frenada y se lo pongo por adentro la frenada. Y claro, se puso nervioso y le erró a la segunda. Y se le fue el motor en vuelta. Me meto por adentro y lo paso. Y cuando voy por el frente de la recta principal del autódromo, que está en el boxe acá y la tribuna ahí, bajé el vidrio y saqué el brazo, porque lo tengo en la foto, con la mano bien grandota hacia afuera, porque para mí se había ganado aunque faltara una vuelta, porque el asunto era pasarlos a todos, el asunto era llegar primero. ¿Le festejaste una vuelta antes? Sí, que no se hace, pero para mí ya estaba, ¿entendés? Y bueno, y ganamos la carrera así, y sé que porque tuve,
por tanto molestarlo, él erra el cambio. Poner nervioso. Claro. Sí, aparte lo dejaron, pero lo cargaban todo, después todo, porque eran todos los de la CTC. Después yo fui de la CTC también, de la comisión. Y bueno, así un poco. Y después, una carrera que venía ganando en Buenos Aires, había llovido el sábado y clasifiqué 18, porque justo cuando yo largo para clasificar llovía más. Y largo sexto en la serie. Y yo de largada siempre le ganaba a 2 o 3 autos. Tenía un secreto en el embriague que lo calentaba, porque son sintetizados, es distinto al uno de calle. Igual que vos salís en un turismo carretera hoy a dar una vuelta y primero calentar los frenos, porque no frena. En la primera frenada sigue largo, están fríos los frenos. El compuesto es para cuando está caliente, no es cuando está frío. Claro. Entonces, el embrague es lo mismo, cuando se calienta se pega de golpe. No que empieza a patinar más como los autos de calle, que es otro compuesto. Estos son disquitos interesados y esto otro es una pasta con tela, lo de la calle. Es otra cosa distinta. Y bueno, no lo hacía patinar yo al auto de parado. Y en la serie salgo 2. O sea que yo estaba sexto al lado de afuera y en la S de Ciervo, en la primera curva, estaba segundo. Y peleé toda la carrera con Oscar Aventín, lo pasaba, terminó el primero y yo segundo. En la final, él larga del lado de adentro y yo del lado de afuera. En la largada le gané la largada. Y el Dodge es más largo en treje, tiene el peso más adelante, tendría que patinar más, ¿no? Yo le gané la largada. Y fue 17 vueltas y media en punta y se rompió un balancín. ¿Por qué se rompe? Y porque en vez de tener 30 carreras como tendría que tener 7, 8 y un reemplazo. Pero eso es lo que no hacíamos nosotros. Claro. Las piezas que de cada tanto había que reemplazarlas por una cuestión de costo, no lo hacíamos. Porque en aquel tiempo, cuando ellos lo hacían con 10.000, yo lo hacía con 2.503. Cuando ellos lo hacían con 15, yo lo hacía con 7. O sea que, ¿por qué lo hacíamos todos nosotros? Entonces, contame ¿qué aprendiste del deporte y qué transmitirías a los chicos que quieren hacer. Y en aquel momento uno tiene que ser respetuoso, uno tiene que saber esperar las cosas. Y después yo aprendí bastante por el trato con la gente, con todo, yo entendí que aprendí bastante. O sea, y en la comisión directiva, estando y todo, bien, muchas cosas se aprenden porque sabés que tenés que frenar, tenés que escuchar primero. Las personas, si no saben escuchar, es difícil entenderse. Entonces habla el otro, uno escucha, el otro después habla y vos escuchás. Entonces vos interpretás todo y después habla, porque si no es medio como que no sabés lo que pasa. Claro. Pero se ve que escuchaba y veías mucho. Porque, sí, me decían que tenía un calibre en los ojos. Pedrosoli, que le copié la tapa, un día estábamos en Rafael, a veces se había roto el auto y yo estaba con él. Y viene Hugo Daniel, que era carburando en aquel momento, y dice, sí, dice, acá estamos con Espría, dice que tiene un calibre en los ojos. Y dice, pues claro, le había copiado la tapa muy parecida, ¿viste? Y tengo memoria visual y sé escuchar. O sea, siempre de chico me miraban y decían, no, estaba escuchando y estaba observando, y estaba sacando la cuenta de todo. Siempre fue así. Y hay gente que de pronto es más protagonista, enseguida empieza, ¿viste? A mí me gusta observar, comparto las conversaciones y todo, pero bueno, en este momento ahora me está haciendo hablar vos a mí, pero bueno, tengo que hablar porque el que tengo contado soy yo. Pero porque la historia es muy linda también. Claro. Y bueno, un poco es así todo, no sé. Bueno, yo te agradezco por haber venido. Es para nosotros importante tomar estos testimonios y difundirlos. Así que no va a ser la única y última charla, sino que seguramente que por ahí a lo mejor hablé mucho, pero hay mucho más para contar y hay muchas más cosas y todo, pero bueno, es un poco parte de la vida de uno y bueno, y todo. ¿Qué sentías cuando volvías a Cañuelas después de ganar una carrera? No, muy lindo, tuve, bárbaro, y aparte el pueblo, yo me acuerdo a los 12 años, los históricos, los que de pronto por ahí alguien viene y vos quién sos, y digo, pero vos cuánto hace que viniste a Cañuelas, no, yo hace 10 años, yo hace 15, digo, no, a ver de qué familia era, porque hay chicos hoy que son grandes y son hijos o nietos de un par mío que ha ido a la escuela conmigo, bueno, claro. Eso lo saco, porque del primario me acuerdo donde se sentaba cada uno. Mirá. Eso me acuerdo todo, te digo, del secundario ya no tanto, pero ya soy de memoria y de hablar y de muchas cosas. ¿Y cuando volvías con un premio? Y no, cuando volvimos de La Pampa, que salimos cuarto y que ganamos la segunda etapa, yo
Vine manejando yo los 600 kilómetros con el auto atrás enganchado porque no quería que vaya a pasar nada, quería llegar a buen puerto acá a Cañuelas con todo lo como habíamos hecho todo. Y cuando vamos a entrar no se podía entrar. La esquina Libertad y la ruta 205, que era una entrada en ángulo de 90, no había una isla, nada. Estaba toda la gente arriba de la ruta. Yo un miedo bárbaro, digo, viene un brasilero dormido en un camión y nos mata a todos. Esto no, y yo decía que tengo que venir para adentro. Y estaba lleno, pero gente había, pero un montón. Y después otras veces que he salido segundo en Buenos Aires, me han paseado en la autobomba, todas esas cosas, pero no lo hacía tanto por eso. A mí lo que me gustaba es sentir el logro de hacerlo y me gustaban las dos cosas, armarlo y correrlo. O sea, hoy vos sabés que están los preparadores, por un lado, y los corredores por otro. Y casi todos lo hacen con computadora. Y yo en aquel momento estaba Canapino, el padre de Agustín que corre, con la computadora en el auto de Patita Medarmino. Y yo iba primero en Buenos Aires y no tenía ninguna computadora, lo había hecho yo. Sí, conversaba con Tito Besón, todo eso, sacaba yo, escuchaba a todo el mundo y hablaba a todo el mundo y todo. Y bueno, el carburador también me lo hacía Verdejo y yo un día lo reformé y el auto hizo 3 décimas y media en la marca, era un bolazo, porque vos sacás la cuenta que un circuito tiene 10 curvas, más o menos. Que vos le saques media décima por curva es medio segundo, ¿no? Claro. Y medio segundo un bolazo por vuelta. Y hoy no están esas diferencias. Bueno, y el auto mío, fuimos a Río Cuarto y estaba segundo en la clasificación. Y bueno, y todo porque toqué el carburador. O sea, eran cosas así. Y se lo mostraba, el que lo hacía, el que realmente entiende todo, y le digo, si usted se lo hace a los otros, se cuenta que no le dice nada. Porque había varios. Claro. No, cuando vos me digas yo lo voy a hacer. Que es el señor que hablé anteayer, que me llamó él. Claro. Y bueno, y... Qué bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, a ustedes por invitarme, y bueno, muy contento de haber venido, y es un poco, ha contado nada más que lo que ha vivido uno, ¿no? Que es muy importante. Y hay muchas más cosas para contar, pero por ahí... Ya tendremos otra. Muchas gracias. Bueno, a ustedes.